Bien, vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 8, desde el versículo 31 hasta el versículo 47. Vamos a leer todos. El título de la prédica es La verdad os hará libres. Todos vamos a leer desde el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Señor, te damos gracias, porque tú enviaste tu palabra viva por medio de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que ayúdame para que este momento me des conocimiento de tu palabra, sabiduría de tu palabra, y me guíes por el Espíritu de la verdad, para que todos los hermanos que están escuchando tu mensaje, tu palabra, tu doctrina, escuchen tu voz, Señor, y puedan seguirte, puedan oír tu voz y seguirte, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Para comenzar esta enseñanza, quiero comentarles algo. Esta semana, cuando yo cambié la foto de Facebook, ¿no? Entonces una persona escribió a alguien que conocía: oiga, y a él no lo echaron de Sungrack. Entonces yo me quedé pensando por dentro y dije: oiga, tan importante que es que uno tenga testigo, ¿no? ¿No les parece? Que usted haga algo malo o no haya hecho nada malo, pero lo acusan de algo que no hizo. Por eso nosotros nos estamos preparando durante todo este año para ser testigos de Jesús. Porque es que nosotros fuimos llamados, y por eso el lema de todo este año: seréis mis testigos. Gracias a Dios, yo necesito un testigo de la carne. Sin embargo, llamé a la señora después, ¿no? Oiga, usted, este muchacho que lo conoce a usted, dijo que me han echado. Pues a mí no me echaron, pero bueno, ¿por qué no conoce bien de mí? Y la persona que puede dar el testimonio no dijo nada. No dijo nada de todas maneras. Dijo: no, yo voy a ver, no me interesa. Ok, digamos que yo he aprendido por la Biblia que no todo el mundo nos conoce, y los que nos conocen con sus ojos, o han oído hablar de nosotros. Entonces es mejor que el Señor sea quien dé testimonio de nosotros. Así que fue muy bueno, porque me puse a leer la palabra preparando la prédica, y verdaderamente, como dice la palabra, que a todo lo que nos pasa, a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Así que esto sirvió para el bien de esta prédica. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros hemos escuchado la voz de Dios, esto es antes de la prédica, es para que entiendan la prédica. En el capítulo 10 estoy entrenando mis oídos cada vez más para poder escuchar la voz de Dios. Y resulta que llegué al capítulo 10, he leído del uno al otro, y con mi esposa le decía: estoy haciendo ejercicio subiendo las escaleras de mi edificio.
Entonces son 16 pisos. El primer día hasta los 8 pisos y me asomaba por una terraza que hay ahí y a respirar un poquito. Y alcanzaba a ver solamente una parte de las piscinas, una parte de otra. Entonces otro impulso, subí 4 pisos más y ya vi un poquito más, ya vi un poquito más. Y cuando llegué al último piso, después de otro, ya vi más claramente. Entonces así es nuestra vida de fe. Uno tiene que coger la palabra de Dios y entrenar. Y yo llegué hasta el capítulo 8 y reposo y luego entonces me devuelvo y veía solamente hasta esa parte. Luego volví a coger impulso y volví a caer. ¡Pum! Me toca devolverme. Pero entre más leo, entre más escucho la voz de la verdad, más panorama puedo ver. Entonces en el capítulo 10 cuando dice: de cierto digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es el salteador, el ladrón y salteador. No lo busquen ahora. Mas el que entra por la puerta, este es el pastor de las ovejas. Dice, es el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y las ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no siguen, porque huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Una cosa es huir y otra cosa es que lo echen. A mí me tocó huir porque no escuchaba, yo no podía entender, no era compatible, y uno aprende que puede hacer que la gente, no estoy hablando que sea una secta ni mucho menos, sino que yo entendí con este último seminario, este tercer semestre de capítulo del entrenamiento para pastores, que nosotros debemos ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Por eso estoy tan concentrado en escuchar más el Espíritu de la verdad. Y cuando leí esto es como si esa palabra hubiera entrado a mi espíritu y me hizo entender que nosotros a veces debemos huir cuando las personas son tan carnales y no son tan espirituales. Es posible que usted haya estado o salió de una iglesia donde usted piensa que era muy espiritual y resulta que no era tan espiritual. Hay pastores carnales y hay pastores espirituales. No quiere decir que no sean salvos, entiendan. Una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser carnal, sin que de pronto haya perdido su salvación. De eso yo no puedo yo decir nada de eso. Pero cuando usted está en una iglesia o en un sitio donde su pastor es carnal, usted va a tener muchos problemas. Y que me hicieron la vida imposible, sí. Yo creo que estaban esperando que si no me salgo, me saquen. No, nunca había pensado que me hubieran sacado, no me hubieran echado de pronto, pero yo tuve que retirarme. Precisamente por eso, porque no hay sintonía entre lo espiritual y lo carnal. Cuando usted quiere ser muy espiritual, la gente que es carnal no escucha. Así sea el pastor, usted va a tener mucho problema. Hay gente que ha tenido que salir de sus iglesias porque la palabra espiritual no haya cabida en el pastor espiritual. Y usted puede decirle al pastor y sentarse a hablar con su pastor y hablar algo espiritual, y si él es carnal va a decir que usted no sé qué y lo confunde y lo tilda, y usted que me viene a enseñar a mí. Entonces usted va a comenzar a incomodar a un pastor que no es tan espiritual como usted. Usted puede llegar a ser más espiritual que yo, y eso no viene de mí. Eso viene que el Señor le da a usted más porque usted lo busca más, porque ora más, porque lee más. Entonces usted crece más espiritualmente. Pero si el pastor no hace eso que usted está haciendo, usted va a crecer y entonces él se va a quedar carnal. ¿Sí o no es así? Es que no es porque sea pastor que es el más espiritual. Usted, por eso digo, hay personas dentro de la iglesia que se dedican a la oración, a la lectura, y son personas que ven espiritualmente, y el Señor las trajo a la iglesia para cumplir un propósito, para ayudar al pastor, para que cumpla otras misiones y le da sus dones y sus talentos, ¿cierto? Para que pueda ejecutar una acción en la iglesia. Entonces ahora, aprendiendo eso y siguiendo, porque nosotros veníamos hablando que el Señor es el que vino lleno de la gracia, ¿se acuerdan? Hace 3 predicas, luego que vino lleno de la verdad. Pero esa verdad es la palabra de verdad que nos hace libres. Por eso la prédica hoy, la verdad nos hace libres. ¿Por qué? Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, ustedes ya conocen la gracia. Vamos a hablar de la gracia tan profundamente, no vamos a hablar. ¿Por qué? Porque la gracia, usted sabe que somos salvos por la gracia, por la obra de Cristo. Pero esto de la verdad, por eso les dije la semana pasada que era muy difícil hablar acerca de la verdad, porque la verdad es una experiencia. La verdad es la vida espiritual de un cristiano. Y les decía que es como una especie de, ¿cómo se dice? Que uno habla con otra persona como un código secreto entre los que han conocido la verdad. Por eso decía Jesús, el Señor decía: ¿ustedes saben por qué no me entienden mi lenguaje? Porque no guardan mi palabra. Como no tiene la palabra, no encuentra el código por el cual Jesús está hablando acerca de ustedes conocerán la verdad y la verdad os hará libres.
Es que lo que ellos no entendían es que Dios es Padre. Y es Padre de Jesucristo. Y a Jesús lo mataron, lo querían matar todas las veces que él decía que mi padre, mi padre, mi padre. Decía, ¿y ustedes por qué me quieren matar? Ahí mismo en el capítulo 10 de los Ovejas, en el versículo 30 y 31, 29, 30 y 31 está diciendo que mi padre que me las dio es mayor que todo. Mi padre y yo uno somos. Entonces cogieron piedras para matarlo. Dijo, ¿y por qué me van a matar? ¿Por cuál buena obra? No, por buena obra no te vamos a matar, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Porque al decir que es hijo de Dios, está siendo Dios. Y lo que la gente no puede entender y no puede ver es que Jesús es Dios, porque es hijo de Dios. Y este hijo de Dios hace las obras que hace el Padre. Y ve lo que el Padre ve. Y habla lo que el Padre le dice que habla. Entonces en Mateo, aquí en Juan, cuando le está hablando a los fariseos, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Quiénes son los judíos que habían creído en él? Los que habían estado bajo la ley. Los que conocían la ley, los que hablaban de Abraham, los que hablaban de Moisés. Por eso él dijo, yo sé que ustedes son hijos de Abraham, pero procuráis matarme a mí, porque mi palabra no haya cabido en ustedes. Yo sé que ustedes dicen, no, nosotros somos hijos de Abraham. No, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ustedes me quieren matar a mí, porque la verdad es que ustedes no son hijos de Abraham. Les dije, ¿ustedes son hijos de qué? Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Qué cortante esa palabra del Señor, ¿no? Es muy temible. Y yo les digo una cosa, para la prédica de hoy quiero que lean Gálatas capítulo 5 y voy a decir por qué esta palabra es tan importante en este punto que vamos de las prédicas de todo el año, donde estamos viendo acerca de ser testigos del Señor Jesús. Santiago capítulo 5, Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20. Por favor, esté muy despierto con la palabra de hoy. Le conviene. Usted va a poder discernir entre la voz de Dios, en la voz del Espíritu Santo, hasta para su propia salvación y la salvación de otra alma. Si usted hace caso a esta palabra y recíbala, por favor, esté muy atento. Dice, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vuelvo a leerlo otra vez. Dice, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea que esto es para quién. Esa es una palabra para los que han conocido la verdad. Los que no han conocido la verdad, voy a comenzar a hablar algo para que entienda que es la verdad y luego les voy a decir finalmente cómo van a hacer para guardar o hacer volver a una persona para que no se pierda. Porque es muy triste que una persona que haya estado en la verdad se pierda. Pero si usted sabe que esa persona se ha extraviado de la verdad porque él no sabe qué es la verdad y no valora qué es la verdad, entonces si usted hace volver a esa persona, pues mire, usted salvará un alma, ¿sí?, de haberse ido para el infierno, pero también cubrirá una multitud de sus pecados. Porque es que hay dos tipos de personas en el mundo: los religiosos y los que estamos en la verdad. ¿Qué es la religión? La religión es el que lee la Biblia y pasa por encima de la Biblia y hace como quiera. ¿Sí o no es así? Ustedes ven cómo en la religión la gente coge y dice que cuáles son los mandamientos de Dios. Entonces, no, amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Jehová en vano, santificar las fiestas. Y uno dice, oiga, pero ¿por qué no? Si así no es la Biblia, así no es. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo. La religión siempre pasa por encima de la palabra y no le importa, sino acomoda su doctrina de acuerdo a lo que necesita para hacer creer a la gente lo que quiere saber y tener a todo el mundo contento diciendo que Dios es amor. Y de ahí resulta una cantidad de hijos que no son hijos de Dios, porque ahora todo el mundo es hijo de Dios. Ay, mire, usted va por la calle y pregunta, véalas, y todas las iglesias, ¿usted es hijo de Dios? Claro, claro, claro. Y uno preguntaría, entonces, ¿por qué a Jesús lo mataron? Porque dijo que él era hijo de Dios. Ustedes lean capítulo 5 y capítulo 10. Varias veces trataron de apedrear al Señor porque decía: mi Padre y yo somos uno, mi Padre trabaja, yo también trabajo, yo hago las obras de mi Padre. Ustedes son blasfemos, usted está diciendo que es Dios. Sí, yo estoy diciendo que Jesús es Dios, porque es hijo de Dios.
Y desde ahí comienza el cambio de la naturaleza y de nuestra forma de pensar, a la diferencia de la religión. Los religiosos no tienen en cuenta la fe ni la experiencia porque no han escuchado el testimonio de la verdad, sino que han escuchado la religión, las costumbres, las tradiciones. Y de la tradición la gente se llama hijo de Dios, de la tradición Jesús es el hijo de Dios, pero esa tradición los lleva a los villancicos y los lleva al pesebre y los lleva a hacer las procesiones, y esa tradición hace que la gente se pierda. Y pensando que son hijos de Dios como Abraham, y pensando que son hijos de Abraham, Jesús les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿No les parece terrible que el día que ustedes llegaran a morir, Dios no lo quiera, y así estoy haciendo, estamos orando para que no suceda, que el Señor diga, no, usted no es hijo mío, usted es hijo de vuestro padre el diablo? Porque usted hace los deseos de su padre, el diablo. Él ha sido homicida, es mentiroso y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Entonces, ¿qué es lo que queremos a través de estas prédicas? Que sí haya verdad en usted. Si usted tiene la verdad, si conoce la verdad, usted no va a ser un desconocido del Señor. No, Él lo va a reconocer. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de la verdad. Pero si usted no es hijo de la verdad, hermano, está en la religión. Y vamos a mirar cómo es la religión, y vamos a mirar qué es la verdad. En la religión de los judíos, que Jesús les dijo, el Señor les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Ellos son hijos de Abraham. Pero esos hijos de Abraham, resulta que Abraham tuvo 2 hijos. ¿Sí o no? Uno lo tuvo con una empleada doméstica, con la esclava. La empleada, llamamos la término porque es que hoy en día como no hay esclavo la gente no sabe qué es. La muchacha de la casa, que le servía a la esposa, era la señora que la ayudaba a maquillarse, ay, venga, no sé qué, y llegaba allá Sara, y venga, mijita, hagamos esto, y la amiga, cocinemos, no sé, era la empleada doméstica. Y como Sara no le daba hijos, entonces ella muy inteligente le dijo a Abraham, ¿no? Y Abraham, bien abeja, le dijo, pues también. Entonces, mírete, ¿por qué no tiene un hijo con la sierva mía más bien? Yo que no le puedo dar hijos, y que ella va a parir su hijo sobre mis rodillas. Entonces, a Abraham le pareció, pues bueno, yo vamos a tener un hijo así. Pero es un hijo de los deseos de la carne, porque él todavía podía tener hijos. Entonces Sara diciendo, usted cómo no va a poder, si mi sierva, y tuvieron intimidad, tuvieron sus relaciones y nació un hijo. Pero no es un hijo de la esposa, es un hijo de la doméstica, la esclava. Yo no sé si ha pasado en los hogares de alguno que usted conozca, que de pronto el papá cogió a la muchacha a servicio y ¡pum!, la embarazó. Y los hermanos tratan a ese no como hermano, sino que no, ¿usted qué es? Usted es un, ¿cómo es que le dice? Bastardo. Los bastardos no tenían ningún derecho en el Antiguo Testamento, ni siquiera a llamar padre a Abraham. Ellos tenían que estar en un lugar aparte, no podían concentrarse ni llamar a él, sino decirle Señor. No le pueden decir papá. Y como Abraham no traía hijos, entonces Dios dijo, mire, yo le dije a usted que va a tener un hijo, pero no así. Déjeme que usted, cuando estaba con sus fuerzas, así le va. Pero si usted me deja que usted tenga un hijo según mi promesa, se va a dar cuenta que es mi promesa. Cuando ya estaba chuchumeco y ella chuchumeca y bien viejitos, entonces le dijo, oiga, dentro de 1 año su esposa va a dar a luz un hijo. Y Sara estaba por ahí escuchando detrás, apenas se reía. Pero como el Señor ve, ¿no? Ahorita en el culto dijimos, el Señor está viendo. A Natanael le dijo, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y a Sara también dijo, yo te vi cuando estaba riendo. O sea que uno no se puede esconder ni en el baño siquiera del pensamiento de Dios, nadie se esconde. La semana pasada dijimos que el Señor conoce lo que hay en el hombre. No necesita que nadie le dé testimonio de lo que hay en nosotros porque Él lo sabe todo. Entonces, sabiendo que Abraham estaba como débil en su fe, entonces, y él necesitaba era precisamente que fuera débil en la carne para que se manifestara el poder de Dios. Entonces, cuando ya los dos estaban bien pasados en años, que ya no pueden tener hijos, ¿qué tal le dijera a Alfonsito y a Marielita que van a tener un hijo? ¿Ustedes qué dirían? Ay, Marielita se da toteada de la risa también. No, yo quiero tener hijos ya, no, yo quiero tener hijos, no, de pronto Alfonso, yo no. Pero es verdad, no, yo tampoco quiero tener más hijos, ya no más. Pero eso es que Abraham sí quería tener hijos porque no tenía hijos. Es que Alfonsito ya tiene hijos y además son siervos del Señor que le sirven al Señor. Qué gran bendición para ir los hijos que son hijos de bendición, ¿no? Que traen una gran felicidad a nuestro espíritu. Pero resulta que Abraham tuvo 2, uno que era de una sierva y otro que era de una libre. Y el de la libre obviamente le podía decir a Abraham, padre, pero el otro le tenía que decir Señor.
Entonces a estos que nacieron según la carne le llamaron los hijos de la esclava. Ellos se fueron. Los hijos de la libre, que son los hijos de Isaac, de ahí salió a las 12 tribus y salió Abraham, salió Jacob, y de Jacob salieron las 12 tribus, y de esas 12 tribus Dios les dio la ley. A esos que les dio la ley los puso a ser esclavos de la ley. ¿Sí? Ya era el esclavo, había un esclavo que era de la esclava. Pero bueno, eso ya ellos entendían, yo no de la esclava, yo no de la esposa. O sea que yo soy natural, aunque en nuestro Dios, en nuestro padre Abraham encontró a Dios viviente. ¿Y cómo sería de poderoso el Dios en que nosotros creemos? Que le nació un hijo, cuando ya nosotros no podíamos ser ni siquiera, no existiríamos si no fuera por el poder de Dios. Sí, de ahí sale. Esa es la fe de los israelitas. Yo les decía la semana pasada que nosotros, la historia de Abraham terminó siendo la religión para nosotros. Pero para ellos es historia, para ellos es una realidad. Nosotros somos hijos de Abraham y Dios nos dio esta tierra y este es un pueblo, una nación constituida a partir de la voluntad y la promesa de Dios. O sea que ellos son hijos según la promesa, ¿cierto? Que Dios le dio a Abraham. Son hijos de la promesa. Pero estos hijos de la promesa son hijos de Abraham. Entonces el Señor les está reconociendo, sí, yo sé que ustedes son hijos de Abraham, sí. Pero siendo hijos de Abraham, ustedes no quieren obedecer como Abraham. Ustedes tienen que obedecerme a mí. Porque si ustedes fueran como Abraham, me amarían. Si fueran hijos de Dios, me amarían. Y si fueran hijos de Abraham, obedecerían como Abraham. Pero ustedes me quieren matar a mí. Hombre, que les estoy diciendo la verdad. Pues, ¿cómo era que no entendían? Pues porque no recibían la palabra. Para nosotros no es fácil comprender si no se ha leído la Biblia. Cuando usted ha leído la Biblia, usted conoce la historia de la familia de Abraham, que tuvo 2 hijos, y uno de la esclava, el otro de la libre, y luego de la libre nacieron 12, y de los 12 les dio la ley, y después de la ley vino el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios. No es el hijo de María, no es el hijo de José, sino es hijo de la mujer, ¿sí? De una mujer, porque dijo, en Génesis dijo, y la mujer dará a luz un hijo, ¿sí? Y pondrá enemistad entre ti y la mujer. O sea, la mujer del huerto del Edén, cuando el diablo la engañó para matarlo, como era mentiroso y era homicida, entonces lo engañó, y de ahí, ¿qué salió? El que está muerto espiritualmente. De ahí salió el que está muerto. Luego el resultado fue que Caín mató a Abel, mostrando la obra del asesino, del mentiroso, ¿sí? Entonces Dios a partir de ahí comenzó a sacar para mostrarnos a nosotros que de la simiente de la mujer vendría un enemigo de las tinieblas. Lo dijo en Génesis capítulo 3, se lo dijo a Abraham y luego lo dijo aquí en Juan capítulo 8. Es lo mismo que dijo que pondrá enemistad entre ti y la mujer. Lo mismo que le dijo a Abraham, que nació uno de la esclava y otro de la libre. Es que nosotros, para ver la verdad, tenemos que entender que somos esclavos del diablo. ¿Por qué? ¿Acaso todo el mundo no está acostumbrado a decir mentiras por todo? Hay una cosa que nosotros tenemos que quitar verdaderamente, es la mentira. La mentira en verdad es algo que se le aprende al diablo. Y cuando no hay verdad, se engaña hasta a sí mismo en su vida de fe. Y ese es el peligro por el cual yo quiero que ustedes salgan de ese error. Para que ustedes no vivan pensando que son hijos de Dios o hijos de la verdad sin haberlos visto. Y si son y se han alejado, vuelvan, como dice Santiago. Y si no lo son, los ayuden para que puedan nacer de nuevo y permanezcan en la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿La ley es la verdad? No, la ley es la palabra de Dios. Escuche, la ley que Dios le dio a Moisés cuando salieron las 12 tribus y estuvieron en el desierto es la ley. Dijimos que por medio de esa ley Dios aprendió la ley, Dios enseñó y Israel aprendió a temer a Dios, a servirle a Dios. La ley fue buena, o sea, sirvió para mucho. No salva, la ley no salva a nadie, pero sirvió mucho. ¿Por qué? Porque aprendimos los 2 mandamientos que dependen de la ley, que son muy importantes. Que estando bajo la ley es muerte. Es decir, que si el primer mandamiento es amar a Dios con toda tu mente y con toda tu fuerza y con todo tu corazón, y el segundo mandamiento, resumiendo los 10 mandamientos, es amar a tu prójimo como a ti mismo, cuando se hacía bajo la ley es un amor muerto. O sea, un amor hasta donde alcanza el hombre que está muerto. Pero que Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley sino a cumplirla. ¿Por qué? Porque Él sí le puede dar un cumplimiento, porque él está cumpliéndolo de una manera viva. O sea, Él puede verdaderamente manifestar que Él sí puede dar la vida, ¿sí? Entonces Él dijo, es que por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida por las ovejas. Es que el buen pastor da su vida por las ovejas, pero nosotros no podíamos dar la vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos.
Como estábamos muertos, la ley es muerta. O sea, esa ley que nos dio Moisés solamente era para Jesús, porque Jesús es el único que la puede cumplir. Y para que nosotros la cumplamos, tenemos que decir: sí, Señor, verdaderamente yo no puedo cumplirla, soy un pecador. ¿Usted quiere cumplir la ley? Entonces diga: soy un pecador, yo no puedo amar. Si no cambia mi forma de pensar, no puedo amar verdaderamente. Entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, a los que estaban bajo la ley: si ustedes permanecen toda mi palabra, después de conocer la ley, aprendieron que hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo, y aprenden de mí, cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, conocerán que yo soy. ¿Que yo soy qué? La verdad, porque yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Para conocer la verdad hay que permanecer. Les dijo: miren, si ustedes permanecen en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres quiere decir hijos libres que no sean esclavos. ¿Sí? Hay dos tipos de personas: los esclavos y los libres. Pero Jesús, cuando se manifestó, dividió en dos. Ya no son esclavos y libres, sino que somos de la verdad o del error, hijos del diablo o hijos de Dios. O sea que usted puede encontrar personas en la calle que dicen que son hijos de Dios, pero son hijos del legítimo diablo. Sí, así el Señor lo dijo: ustedes son hijos del diablo, fríamente. Mire, cumplían la ley, no tenían ídolos, no adulteraban, no fornicaban, daban el diezmo. Pablo decía: yo soy fariseo de fariseos, en cuanto a la ley soy irreprensible. Pero decía: pero para mí todo eso es basura. Para entender el amor de Cristo hay que tener eso por basura y comenzar de nuevo. Y el mandamiento, Juan dijo, ustedes ya le hicieron la tarea de leer Juan, ¿qué es el verdadero mandamiento? ¿Sí? Yo les voy a dar un mandamiento antiguo que en ustedes ahora sí es la verdad, porque las tinieblas han pasado. Es que por eso les pongo tarea, para que cuando venga a predicar la semana que sigue, ustedes no están: ¿de qué está hablando este pastor? Yo no entiendo nada. Lean la tarea que les dejo para que la predica que sigue puedan entender mejor. Dijo que nosotros, dijo Juan, que ustedes pueden entender que hay tres tipos de personas: los hijos, los chiquitines, los jóvenes y los adultos. ¿Sí? Entonces hay que crecer espiritualmente. Cuando se crece espiritualmente, uno puede permanecer en la verdad. Cuando no se crece espiritualmente, la persona puede llegar a perderse, y por eso hay que hacer volverlos a la verdad, porque mucha gente cae de la verdad, cae del primer amor. Entonces el objetivo de la prédica no es solamente que reciban la gracia sabiendo que Jesucristo murió por su pecado, que cuando usted confiesa que sí es un pecador según la ley, confiando en Cristo, confiando en la obra de Cristo, usted recibe la gracia. Entonces dijo que vimos a Jesús lleno de la gracia y lleno de la verdad. Después de recibir después de la ley, la gracia. Después de la gracia, la verdad. Y la verdad los hace libres. Libres quiere decir que tiene un poder sobrenatural que no se puede tener bajo la ley. Bajo la ley ninguno expulsó demonios, bajo la ley ninguno recibió la gracia, bajo la ley no se podía hacer nada de eso, solamente había condenación y muerte. Pero cuando uno recibe la verdad, ahora ese mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo, ahora sí es verdad. Ahora sí lo puedo cumplir en verdad, porque ahora estoy vivo. Ahora está el Espíritu Santo que está en mí, que me hace ver la verdad, que me hace amar verdaderamente, que me hace respetar a Dios verdaderamente, que me hace temer a Dios. Hay una diferencia entre el religioso y el que está en la verdad. El que está en la verdad experimenta y escucha la voz de Dios. El que está en la religión pasa por encima de la palabra, hasta se la sabe, pero no le importa, hace lo que quiera. Y hay otros que tienen apariencia de ser hijos de Dios, pero con sus actos los niegan. Entonces ustedes tienen que aprender a diferenciar entre los dos tipos de personas. Si ustedes están en la verdad, no se dejen extraviar de la verdad. Y si usted se ha extraviado de la verdad, vuelva a escuchar la voz de Dios. Sea sensible a la voz del Espíritu Santo. Si usted recibió el amor de Dios, si recibió la gracia, entonces, pues yo les dije, nos recuerden por las noches Jesús. Y luego, Jesús te amo. Y luego, Jesús te amo. Y dice, pero yo te estoy manifestando que te amo. Ay, espérate, que Jesús te amo, pero ¿por qué? Y dice, ¿me amas y estás obedeciendo? No estoy obedeciendo. Si quieres, suba a la niña. Entonces, Él está en la verdad. ¿Qué es el que está en la verdad? ¿Quién está en la verdad? El que puede permanecer cumpliendo los mandamientos. Los mandamientos de Jesús no son otros: ame a Dios y ame al prójimo. O sea, ámeme a mí y ame a los demás como si me amara a usted mismo. ¿Usted se quisiera ir para el infierno? Pregunto. Díganme amén todos los que se quieren ir para el infierno. Oh, no, ninguno. Entonces, ¿usted le gustaría que una persona también se fuera para el infierno? No. Entonces, amar a los demás es procurar que esa persona no se vaya al infierno.
Como usted tiene un amor verdadero ahora como el de Cristo, usted puede ayudar que esa persona, no, que pesar, hermano, puede ser que ha hecho lo que ha hecho, pero en verdad, no, que se vaya para el infierno. No, 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 no. Yo sé que es enemigo mío y hasta me trata ahí como, no, 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 pero Señor, ayúdalo para que cambie. Dame la oportunidad que predique. Yo sé que si recibe la palabra, él va a cambiar y va a llegar al cielo, va a ser hermano mío. Entonces, ese es el cumplimiento del amor verdadero, porque como yo no me quiero ir al infierno, porque eso va a doler mucho. Amar al prójimo como a mí mismo es que yo también estoy viendo que, oye, tampoco quiero que usted se vaya para el infierno, en verdad, mire. El amor de Dios es tan profundo dentro de mí que hace que yo acabe hasta con mis enemigos. Pero no a bala, ¿no? Ni hablando mal. No, 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 no. Acabar con los enemigos es predicar el evangelio para que se vuelvan amigos. Eso es sencillo. Pero encontramos en la calle, hay gente que dice que soy cristiano y que habla mal y trata de dividir a la gente, y por eso me sirvió mucho eso que dijeron, porque yo no sabía si lo que estaba diciendo era para tratar de destruir la fe de las personas que están entrando a la verdad. Entonces, hay unas sugerencias que nos dice el Nuevo Testamento para que nosotros tengamos en cuenta. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Mire, antes que nada, ¿qué es ser libre? Para usted, ¿qué es ser libre? No me diga ahora, solamente le digo, piense usted lo que me diría si yo le pregunto, estando tomándome un café, le pregunto, para usted, ¿qué es ser libre? Según lo que Jesús dijo, la verdad os hará libres. Entonces yo pregunto a usted, ¿ustedes son libres? Uy, dudan, hay mucha duda. ¿Quién duda de eso? La verdad, mire, no se vaya de aquí con esa duda que, ay, ¿será que yo soy libre? No, la prédica no es para que usted se vaya con esa duda. O sale de la duda y se va con paz. Pero por eso pregunto, ¿usted está seguro que verdaderamente es libre? No me lo diga ya. Por dentro usted puede decir, no, yo no sé si soy libre. ¿O por qué? Porque usted confiesa, Él está viendo su corazón y Él le puede ayudar. Con medio de la palabra, solamente abra su corazón y esté pendiente de lo que voy a decir. Hay dos tipos de personas, el que es libre y el que es esclavo. El que es esclavo es el que todavía no cree en Jesús. El que es libre, el que se hace hijo de Dios por la gracia. ¿Sí? El que se hace hijo de Dios es el que no nació por los deseos de la carne, según Juan está diciendo. Así como en Abraham no nació el hijo por los deseos de la carne, sino por el poder de Dios. Así también Dios hizo que los que creemos en Cristo, después de reconocer que somos unos pecadores y recibimos la sangre, nos unamos a Él y Él se une a nosotros para crear en nosotros un nuevo hombre que es a la imagen de Cristo, para que nosotros podamos llamar a Dios Padre y nos hagamos verdaderos hijos de Dios. Pero para eso hay que arrepentirse, no solamente de los pecados de la conducta, sino de saber que usted está muerto y que usted era un hijo del diablo. Es que arrepentirse no, usted no dice, ay Señor, yo me arrepiento de ser un hijo del diablo. No, el reconocimiento y que usted sepa, Señor, yo no conozco la verdad. En verdad no, yo sí quisiera ser un hijo de Dios. O sea, yo quisiera cambiar y necesito cambiar porque yo soy malo. O sea, dentro de mí no hay ese amor, dentro de mí no hay eso. Entonces reciba la gracia, o sea, el perdón de Dios por ser así, y permita que el Espíritu Santo lo ayude a ser transformado a la imagen de Cristo, para que usted pueda llamar a Dios Padre verdaderamente desde el Espíritu de la verdad, para que usted diga Padre, Padre verdaderamente. Porque así que viene, ¿cómo se llama? Miguel, o ¿cómo se llama tu hijo? Sí, Gustavo. O viniera, ¿cómo es que se llama? Tu hijo, tu hija. Bueno, Samuel, venga Samuel. Papi. No, Dios, mire, su papi está ahí. Es que lo mismo estaban haciendo los judíos. Papi. Nuestro padre dijo, no. Jesús dijo, no. Él no es su papi, Él es mi papi. Entonces usted escucha mucha gente, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, Padre nuestro que estás en los cielos. Y dígale a papito Dios y dígale a papito Jehová. Ahora diga, todo el mundo es hijo de Dios. Pero ¿es un hijo de Dios en verdad o es un hijo de Dios por tradición o por doctrina? Entonces dentro de la iglesia cristiana hay gente que todavía es carnal, de pronto no ha nacido, ha recibido la gracia, no ha estado en la verdad. Hay hasta pastores así, hay diáconos así, hay servidores así, hay mucha gente que ha llegado. Y yo también llegué a una iglesia cristiana igual. Yo era lobo también, igual que cualquiera que llega por primera vez a una iglesia. Pero el Señor tuvo misericordia de mí, me dio la gracia, me dio el Espíritu Santo, me dio la verdad y me hizo libre. Y ahora diga, vivo por el poder de la libertad con que Dios me hizo libre. Y a mí pues ya de ahí nadie me baja. Entonces pueden decir lo que sea, pueden hablar, no me interesa. Porque él dijo, hablarán toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces yo no necesito defenderme, yo necesito defender es al Señor. Y necesito defender mi fe, sí.
Pero defenderme de las mentiras que digan sobre mí no importa. Y usted no lo haga tampoco eso, no caiga en esa trampa. Lo que sí tiene que aprender a defender es su fe. Si usted es un hijo de Dios, verdaderamente usted no necesita ni quiere defenderse. Usted sabe que es un hijo de Dios. ¿Acaso Jesús dijo, no, yo lo voy a matar y voy a decir que soy niño? No. Si no me quiere creer, pues el que pierde es usted. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y nosotros que creemos defendemos a Él, y porque estamos así defendiendo la fe, y al defenderlo a Él salvamos a otras personas. Y los que se han ido vuelven. Estoy repasando toda la prédica, 3 prédicas más o menos con esto que acabo de decir. Bien, entonces cuando nosotros somos libres, quiere decir cuando nosotros somos hijos de Dios, que podemos llamar a Dios Padre y tenemos libertad para venir al culto y decirle, Padre, esa es la libertad de los hijos de Dios. Ofrendar, diezmar, orar. Es decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y lo diga en verdad. Que usted por la noche se acueste y diga, Jesús, te amo, en verdad te amo, yo quiero seguirte obedeciendo. Eso es verdad. Usted no tiene que ser hipócrita porque ahí nadie lo está viendo por la noche en la cama, ¿sí o no? Usted se acuesta y dice, Padre, te amo, en verdad, gracias por tu gracia, gracias por Jesucristo. Eso lo hace usted dentro, en lo secreto. Y el Señor en lo público lo va a exaltar como que si esto es un hijo de Dios. Y Él lo va a reconocer y lo va a cuidar. ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque usted es un hijo de Dios. No quiere decir que porque es hijo de Dios usted no va a sufrir. Ay, no, usted va a sufrir igual que todos y hasta peor. Peor, porque los carnales persiguen a los espirituales. Y aquí en el mundo no es que haya mucho espiritual. Por eso quería matar a Jesús. O sea que cuando usted va a hablar de su fe, de la verdad, va a tener mucho enemigo. Ay, entonces usted qué se cree. Ay, no, entonces que el pastor. Por eso me tuve que retirar. Porque cuando uno está en la verdad y dudan hasta de la misma fe de uno, o le dicen usted tiene que renunciar a su fe, patitas, ¿para qué las tengo? Así digan que a mí no me importa. Yo no voy a perder mi fe, porque yo no voy a dejarme extraviar de la verdad. ¿Sí? La verdad para usted es la fuerza que le da vida y lo mantiene siendo espiritual y siendo cristiano. La verdad. Pero si usted cae de la gracia y se debilita, camarón que se duerme, ¿a cómo está la libra? Como a 20,000 más o menos. Sí, y el diablo está pendiente a devorarse a los más débiles. Entonces la libertad no quiere decir libertinaje. Libertad es su derecho de decirle a Dios Padre. No quiere decir que usted pueda hacer lo que quiera, como muchos están diciendo, no, yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera, ya soy libre de la ley. No, un momentico. Libre para presentarse delante de Dios como padre, como hijo. ¿Sí? Usted ahora es libre, nadie lo acusa diciendo que usted es un pecador, porque usted ya recibió la gracia, o sea, ya usted no es un pecador. Y la ley sí lo llevó a confesar que usted necesitaba un salvador y necesitó la sangre y necesitó la vida, sí, pero ya no está bajo la ley, pero no quiere decir que usted va a hacer lo que quiera, porque si usted sigue haciendo lo que quiera, entonces no entendió que la libertad, vuelvo y digo, la libertad es que usted puede venir al culto y decirle, Padre, usted tiene derecho a orar, usted tiene derecho a su bendición, usted tiene derecho a la resurrección, usted tiene derecho a la vida eterna, a bautizarse, a creer, a invocar el nombre de Jesús. Eso hacemos todos los libres y los que permanecemos en la verdad, predicamos la verdad, permanecemos en la verdad. Los que no, los que son religiosos, pasa esto. Gálatas capítulo 5, versículo 5. 1. Dice, estad pues firme con la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sí? Un momentico. Luego dice, luego 5, de 16. 5:16. Digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? 5:13, perdón. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Otra vez el 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos con los otros. ¿Sí? Que no use la ley como ocasión para la carne, que no la use como el libertinaje. ¿Qué es la religión? La que cree muchas cosas pero sigue en el libertinaje. El libertinaje es lo que manda la carne, no lo que manda su espíritu. Cuando uno vive para su espíritu, uno vive pensando, mi espíritu es importante y yo no hago esto es por mi espíritu. Jesucristo dijo, hablando de la ley, hablando de la verdad. Ustedes escucharon que Moisés les dijo que no adulterarás, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer en su corazón ya adulteró con ella. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Que no puedo mirar ni una mujer? No, pues yo miro mujeres, en verdad, mire, yo miro mujeres y uy, cómo está de linda. Pero si yo la miro como carne y no la miro como espíritu,
Hay una diferencia muy grande. La persona espiritual no ve uno puede ver una mujer bonita o un hombre bonito, pero yo no lo miro para satisfacer mi deseo del capricho de la carne, sino para satisfacer los deseos del Espíritu Santo. Si uno puede mirar a una mujer, claro, sí, está muy linda. Yo tengo todavía el concepto de la belleza y la hermosura. A mí eso no se me borró con la gracia. Yo recibí la gracia, recibí el amor de Dios. Eso no quiero decir que yo no puedo decir que este cuadro es lindo, que esta mujer es bonita, que este hombre es simpático. Eso funciona todavía. ¿A usted no le funciona? Se paró. No, uno se da cuenta, es lindo. El día está feo, el día está lindo. Eso se maneja. Pero de ahí a que yo miro a una mujer, ya adulteré con el corazón, quiere decir que ya estoy mirándola por los deseos de la carne y juzgo según la carne y vivo por la carne y no por el Espíritu. Yo debo amar a los demás. Amarlos pensando esa persona, aunque es linda, se puede ir para el infierno. Si yo no predico el Evangelio, ¿qué saco yo hablándole de amor y hablándole cosas de la carne si esa persona se va para el infierno? Carne así ahí en la carnicería, usted también puede pasar, uy, qué pedacito de carne tan bonita. Así muchos hombres que miran según la carne, es como si estuviera en la carnicería, uy. Pero no está diciendo, y el espíritu de esa vaca, ay, como habrá sufrido la vaquita. No, eso dicen los animalistas. Nosotros decimos, uy, pobre muchacha, tan bonita, tan no sé qué, pero tan lejos de la verdad. O ese tipo tan simpático y cómo me molesta, pero tan alejado de la verdad, se va para el infierno. No, yo voy a amarlo. Y si el otro no entiende, se voy a amarlo, predicar el Evangelio y dice, ay, sí, no, ahí se fregó. ¿Por qué? Porque está viendo por los deseos de la carne. Está usando la libertad como libertinaje. No use la libertad como libertinaje, porque si no usted va a caer en lo que cayó más adelante mucha gente. Les corresponde a ustedes leer mucho el Nuevo Testamento para que entiendan la libertad. Vamos a leer solamente 2 citas. Dice que 2 de Timoteo, capítulo 3. Ustedes tienen que tener sus oídos habituados a lo que el Espíritu Santo les dice. 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer rápidamente para concluir la prédica. Uno es el espiritual que piensa en lo espiritual y uno es el carnal que piensa en lo carnal. No quiere decir que no tenga la salvación, ¿sí? ¿Son salvos? Sí, es posible que sí. Por eso yo me fui de una iglesia diciendo que no, aquí no hay salvación. No. Carnal es carnal y espiritual es espiritual. Usted está con una persona carnal, aunque sea cristiana, y usted, esa persona que dice que cree en Cristo, pero se la pasa hablando en todo lo de la carne, no solamente en mujeres o en hombres, en plata, en trabajo, nunca habla la palabra. O sea, quiere decir no permanece en la verdad. Permanecer en la verdad quiere decir que tiene palabras para darle vida a otra persona, ¿sí? Pero dijo Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Oiga, ¿sabe qué es tiempo peligroso? ¿Para qué? ¿Para perder la plata? Para que su espíritu se aleje de la verdad y usted se pueda ir de pronto para el infierno. Esa es una obra satánica. Y por eso el Señor le dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Ustedes tienen llenos de mentiras, ustedes no tienen verdad. Cuando ya no tengo mentiras, sino que tengo verdad, la palabra está en mí, entonces en mí ya hay vida y ya en mí hay verdad. Pero hay llegar tiempos peligrosos en los que usted va a encontrar personas así, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, temperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, fatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de cristianos, pero negarán su eficacia a ella. ¿Sí está diciendo ahí? No, está diciendo tendrán apariencia de piedad. Es que usted los ve y eso es así. Hermano, yo soy cristiano, y hace negocios con esos que dicen que son cristianos. No, hermano, yo también soy cristiano, venga, hagamos. Pero por dentro está pensando, uy, no, hermano, voy a la iglesia. A usted lo llaman o la llaman, hermano, tal vaina. En la iglesia ¿hay gente así o no hay gente así? En muchas iglesias, o sea, yo no estoy diciendo que esta no. Aquí tal vez gente que de pronto tiene carne y de pronto puede estar pensando cosas que no son. Estoy diciendo que esta prédica le puede ayudar a que su espíritu verdaderamente se arrepienta y vuelva a tener la verdad para que su espíritu no se salve. Si usted está bien, entonces chévere, porque puede enseñarle a otro. Pero si de pronto ha estado en la verdad y lo ha dejado, también puede arrepentirse. Lo bueno de esto es arrepentirse delante del Señor, que Él conozca su corazón y Él lo puede ayudar a usted por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque va a ayudarlo a usted a diferenciar entre el que quiere que usted se pierda si ya recibió la gracia, o que quiere que usted abandone la verdad, porque como hay mentira en el otro, quiere que usted abandone la verdad. Entonces dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítelos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay gente que dice que yo puedo hacer de la ley lo que quiera, porque como yo no estoy bajo la ley sino bajo la gracia, y comienzan a vivir en los deleites de la carne otra vez y se les olvida que es la palabra, que es la verdad y que es la vida. Una persona que recibió la gracia en verdad ni siquiera quiere pecar, no quiere
no quiere a veces ni tocar a la esposa o al esposo, porque está tan lleno de amor, que dice, está tan lleno de amor por Jesús que el resto pasa a un segundo plano. Es hasta después cuando uno comienza como a recapacitar que tengo esposa, que tengo que cumplir con mis responsabilidades como esposo, ¿sí? O sea, la parte de la emoción pasa rápido, por ahí 1 año, 2 años. Luego comienza a afirmarse el espíritu, que comienza a crecer. Por eso hay edades, ¿no? El niño es el que llora mucho, ¿no? Los niños lloran mucho, ¿sí? Desde que nacen. Uno cuando nace, uno llora por Jesús, perdona mi pie, perdón por todo. Luego va creciendo y se va volviendo es como corrupto. Muchos se comienzan a volver corruptos. En vez de temerosos, se vuelven corruptos. Pero no es volverse corrupto, es volverse temeroso, ¿sí? Y resulta que estos han perdido el temor. Y cuando usted encuentra con una persona que ha perdido el temor, dice, a esto se evita, ¿no? ¿Dónde vamos? Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecado, arrastrando por diversas concupiscencias. O sea, siempre están buscando si hay una que de pronto me pare bola. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue en aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me han sobrevenido a mí en Antioquía. Primera de Pedro, vamos a terminar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos, hijos se está diciendo a los hijos, ¿no? A los hijos, no a los hijos del diablo, a los hijos. Como hijos obedientes, no a los desobedientes, ni a los mentirosos, sino a los hijos obedientes. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatar de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, consejo. Capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, por favor, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Este es el mensaje en clave para los que han probado la salvación. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. No se dejen confundir. Si ustedes leen la Biblia, ustedes pueden detectar al espíritu de error, al espíritu del engaño, al que ha nacido de nuevo, al que no ha nacido de nuevo. Ustedes pueden hacerlo si el Señor les ha concedido la gracia y la verdad. Y si son libres. Si no son libres, no pueden discernir entre el esclavo y el libre. Pero el esclavo es como un ciego que lleva a otro ciego, pues los dos caen. Pero si un libre lleva a uno que es esclavo, lo puede hacer libre.
Pero si la persona ve, pues puede llevar al ciego, ¿cierto? Jesús dijo, yo soy la luz. Le digo, ustedes son la luz. Así que nosotros seamos luz, no seamos tinieblas. No caigamos de la verdad. No nos dejemos arrastrar por la corriente de este mundo. No seamos religiosos. Bueno, entonces hay dos, ¿no? Religiosos y la fe. Digan amén. Todos los que quieren ser buenos religiosos. Ay. Bueno, entonces digan amén todos los que quieren estar en la verdad. Amén. Uy, muy poquitos todavía. Digan amén todos los que quieren estar en la verdad. Amén. Que el Señor les conceda estar en la verdad, perseverar en la verdad. Tengan discernimiento de espíritu. Sean libres, pero no usen la libertad como ocasión para la carne. Y no dejen que otros que no entienden la ley y que usan la libertad como libertinaje, a que destruyan su vida de fe. Mejor huyan, así que los echaron, no importa, huyan. Bueno, vamos a orar. Dios el Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de escuchar la verdad, de ser libres, de escuchar el Evangelio, de tener esa felicidad que nadie nos puede quitar. Señor, nosotros ahora testificamos de tu gran amor, de tu providencia, de tu misericordia, de la piedad que has tenido para con nosotros, Señor. La paciencia que has tenido con nosotros. Ayúdanos para que nosotros podamos amar a los demás como tú nos amaste a nosotros. Ayúdanos para no vivir para los deseos de la carne, usando la libertad como ocasión para la carne, ni para poner a prueba, Señor, la fe de otros, sino todo lo contrario. Que nuestra libertad que tenemos para acercarnos a ti, clamarte, Padre, ayúdanos para pronunciar tu nombre, para santificar tu nombre, inclusive para librar a los que se han extraviado de la verdad y poderlos hacer volver a los que estaban muriendo, Señor. Así que tú perdona la multitud de nuestros pecados. Ayuda, por favor, a todos los hermanos que tienen un corazón para tener ese amor fraternal no fingido, que pueden ayudar a los hermanos para que puedan volver a un estado de verdad, de la vida, de la gracia tuya, en la cual no hay ningún impedimento, ni hay miedo, sino temor, Señor. Ayúdanos para que nosotros no vivamos bajo el miedo de la ley, sino bajo el temor de saber que somos hijos de Dios y que tenemos que dar cuenta a la verdad. Ayúdanos, por favor, para que nuestro espíritu siempre tenga el gozo, siempre tenga la paz, que no tenga el miedo, sino que pueda cumplir los mandamientos de nuestro Señor, de amar a los demás como tú nos amaste, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, que nos ayudes a permanecer en la verdad, siendo libres. Que la verdad nos haga libres, pero que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.